La laguna del último reflejo. El calor de septiembre en Chiapas era denso, pegajoso, del tipo que se adhiere a la piel y no la suelta ni al caer la noche. La laguna de Miraflores siempre había sido un lugar de reunión para los habitantes del pueblo, un espejo de agua rodeado de ceibas centenarias donde las familias lavaban ropa. Los niños se bañaban y los pescadores echaban sus redes al amanecer. Pero el 9 de septiembre de 1985, a las 18:09 de la tarde, algo cambió para siempre en ese lugar. Varios testigos vieron figuras moverse bajo el agua turbia, sombras que no correspondían a peces ni a ramas flotantes, formas que parecían observar desde las profundidades con una intención que helaba la sangre. Antes de continuar con esta historia, que nos adentrará en uno de los misterios más perturbadores de Chiapas, te invito a que te suscribas al canal y dejes en los comentarios desde qué parte del mundo estás escuchando esta narración. Tu apoyo hace posible que sigamos trayendo historias que te mantendrán despierto por las noches. La tarde del 9 de septiembre comenzó como cualquier otra. Doña Esperanza Maldonado, una mujer de 52 años, con el rostro curtido por el sol y las manos ásperas del trabajo constante, llegó a la orilla de la laguna con su canasta de ropa sucia. El cielo tenía ese tono anaranjado típico de los atardeceres chiapanecos, y el aire olía a tierra húmeda y a las flores de los árboles de bugambilia que crecían silvestres cerca del agua. Esperanza conocía cada rincón de esa laguna. Había venido aquí desde niña, cuando su madre le enseñó a lavar la ropa, golpeándola contra las piedras planas de la orilla. Ese día, sin embargo, algo la incomodó desde el momento en que se arrodilló junto al agua. La laguna estaba demasiado quieta. Normalmente, el atardecer traía consigo el croar de las ranas, el zumbido de los mosquitos, el chapoteo ocasional de algún pez saltando. Pero ese día había un silencio antinatural, como si todos los seres vivos hubieran decidido abandonar el lugar. Esperanza sumergió la primera prenda en el agua y sintió que estaba más fría de lo habitual, una frialdad que no correspondía con el calor sofocante del aire. Mientras frotaba una camisa de su marido, notó un movimiento en el agua, a unos 20 metros de donde estaba. Al principio pensó que era una rama flotante, pero la forma se movía con una intencionalidad extraña, deslizándose justo debajo de la superficie. Esperanza entrecerró los ojos, protegiéndolos del sol poniente, y lo que vio la hizo soltar la camisa. Había una silueta oscura, alargada, que se movía de forma horizontal, paralela a la orilla. No era un pez. Los peces no se movían así. No era un cocodrilo. En esa laguna nunca había habido cocodrilos. Era algo que parecía tener brazos, piernas, una forma vagamente humana pero deformada, estirada. El corazón de Esperanza comenzó a latir con fuerza. Se puso de pie lentamente, sin quitar la vista de la figura. El agua estaba turbia por el lodo del fondo, pero podía distinguir claramente el contorno moviéndose bajo la superficie, y entonces, para su horror absoluto, la figura se detuvo. Se quedó completamente inmóvil, suspendida en el agua, como si estuviera observándola. Esperanza sintió que la miraban. Aunque no podía ver ojos ni rostro, había una presencia consciente en esa forma, una atención dirigida específicamente hacia ella. Retrocedió tropezando con su canasta de ropa, el corazón latiéndole tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos. La figura comenzó a moverse nuevamente, esta vez acercándose lentamente a la orilla donde ella estaba. Esperanza no esperó más. Abandonó su ropa, su canasta, todo, y corrió hacia el pueblo con una velocidad que no sabía que sus piernas de 52 años aún poseían.
Corrió por el sendero de tierra, atravesando los matorrales, sin mirar atrás, con el único pensamiento de alejarse de la laguna. Cuando llegó al pueblo, jadeando y con el rostro pálido a pesar del calor, encontró a su comadre Rosalba barriendo el frente de su casa. Rosalba la miró alarmada al verla en ese estado y dejó caer la escoba. «¿Qué te pasó, Esperanza? Estás blanca como un papel». Esperanza intentó hablar, pero las palabras se le atascaban en la garganta. Finalmente, entre respiraciones entrecortadas, logró decir: «En la laguna. Hay algo en la laguna. Vi algo moviéndose bajo el agua, algo que no es natural». Rosalba frunció el ceño, una mezcla de preocupación y escepticismo en su rostro. «¿Qué viste? ¿Un animal? No sé qué era. Tenía forma de persona, pero no era una persona. Estaba bajo el agua, moviéndose, y se quedó quieta mirándome. Te juro por Dios que sentí que me miraba». La noticia se extendió rápidamente por el pueblo. Para las 7 de la noche, un grupo de hombres, entre ellos Tomás Vega, el pescador más experimentado del lugar, y Roberto Sandoval, el maestro de la escuela primaria, decidieron ir a la laguna para investigar. Llevaban linternas de mano y machetes, más por precaución que por convicción de que encontrarían algo peligroso. La mayoría pensaba que Esperanza había visto un pez grande o una rama con forma extraña. Quizás su imaginación había hecho el resto en el cansancio del día. Cuando llegaron a la laguna, la luna ya estaba alta, reflejándose en la superficie del agua en un disco plateado perfecto. El silencio seguía siendo absoluto. Ningún sonido natural rompía la quietud. Tomás, un hombre robusto de 45 años, con manos grandes y callosas, se acercó al borde del agua e iluminó la superficie con su linterna. El haz de luz penetraba apenas medio metro en el agua turbia. «No veo nada fuera de lo común», dijo, dirigiéndose a los demás hombres que permanecían unos pasos atrás. Roberto, un hombre delgado con gafas de marco metálico, se acercó también, sosteniendo su propia linterna. Esperanza estaba muy alterada. «Yo la conozco desde que era niña, no es de las que se asustan fácilmente. Fue entonces cuando lo vieron. Justo en el borde del haz de luz de Tomás, una sombra se movió. No fue un movimiento rápido ni errático, sino lento, deliberado. La sombra se deslizó de izquierda a derecha, manteniéndose justo debajo de la superficie. Tomás movió la linterna para seguirla, y los demás hombres se acercaron, formando un semicírculo en la orilla. «¿Qué demonios es eso?», murmuró uno de los hombres. La sombra se detuvo. Todos los presentes sintieron lo mismo que había sentido Esperanza horas antes, la sensación inequívoca de ser observados. Y entonces, sin previo aviso, la sombra se hundió rápidamente, desapareciendo en las profundidades de la laguna. El agua se agitó brevemente, creando ondas concéntricas que llegaron hasta la orilla, mojando los zapatos de los hombres. Nadie habló durante varios segundos. El miedo es algo primitivo, algo que no necesita explicación racional para manifestarse. Todos los presentes sintieron un escalofrío recorrer sus espinas, a pesar del calor húmedo de la noche. «Deberíamos regresar al pueblo», dijo Roberto finalmente, su voz ligeramente temblorosa. «Mañana, con luz del día, podemos investigar mejor». Nadie objetó. El grupo regresó al pueblo en silencio, cada hombre perdido en sus propios pensamientos, tratando de encontrar una explicación lógica para lo que habían visto, pero en el fondo todos sabían que algo estaba profundamente mal con la laguna. A la mañana siguiente, el 10 de septiembre, el pueblo de Miraflores despertó con una noticia aún más perturbadora. Luisa Hernández, una niña de 9 años, no había regresado a casa la noche anterior.
Su madre, Carmen, había pensado que se había quedado a dormir en casa de su amiga Mónica, como hacía a menudo. Pero cuando Carmen fue a buscarla por la mañana, descubrió que Luisa nunca había llegado a casa de Mónica. La última vez que alguien la vio fue cerca de las 6 de la tarde del día anterior, caminando sola por el sendero que llevaba a la laguna. Carmen recorrió el pueblo frenéticamente, golpeando puertas, preguntando a todos si habían visto a su hija. Su voz, inicialmente controlada, se fue quebrando con cada respuesta negativa hasta convertirse en gritos desesperados. Para las 8 de la mañana, todo el pueblo estaba al tanto de la desaparición. Don Héctor Ramírez, el delegado municipal, organizó inmediatamente grupos de búsqueda. Dividieron el pueblo en sectores, revisaron cada casa, cada corral, cada milpa cercana. Pero todos sabían dónde debían buscar realmente. A las 10 de la mañana, un grupo grande de hombres y mujeres se dirigió a la laguna. Carmen iba con ellos, sostenida por 2 vecinas, porque sus piernas apenas podían cargar su peso. El terror en sus ojos era palpable. Cada madre del pueblo podía imaginarse en su lugar, y esa empatía colectiva creaba una atmósfera de angustia compartida. Cuando llegaron a la laguna, bajo la luz cruel del sol de media mañana, el lugar parecía completamente normal. El agua brillaba tranquila, las ceibas proyectaban sus sombras largas sobre la orilla. Algunos pájaros cantaban en las ramas. Era difícil creer que este mismo lugar hubiera sido escenario de eventos tan inquietantes apenas horas antes. Los hombres comenzaron a caminar por el perímetro de la laguna, buscando cualquier señal de la niña, huellas, ropa, cualquier indicio. Fue Javier Morales, un joven de 22 años, quien encontró algo que heló la sangre de todos los presentes. En la orilla norte de la laguna, medio enterrada en el lodo, estaba una sandalia rosada, del tipo que usaban las niñas del pueblo. Carmen la reconoció inmediatamente y emitió un grito que parecía desgarrarle el alma. «¡Es de Luisa! ¡Es su sandalia!». Se lanzó hacia el agua, pero varios hombres la detuvieron. Forcejeó con una fuerza nacida de la desesperación absoluta, gritando el nombre de su hija una y otra vez. Finalmente, agotada, se desplomó en brazos de las mujeres que la rodeaban, sollozando de forma tan desgarradora que muchos de los presentes comenzaron a llorar también. Don Héctor tomó control de la situación. Ordenó que nadie más se acercara al agua y envió a 2 hombres a caballo a San Cristóbal de las Casas, la ciudad más cercana, con autoridades estatales, para reportar la desaparición y pedir ayuda. La distancia era considerable, y sabían que tardarían al menos hasta el día siguiente en obtener respuesta. Mientras tanto, algunos hombres del pueblo decidieron buscar en el agua. Tomás Vega se ofreció voluntario. Era el mejor nadador del pueblo y conocía la laguna mejor que nadie. A pesar de las protestas de su esposa, que le rogaba que no entrara al agua, Tomás se quitó la camisa y las botas y se adentró lentamente en la laguna. El agua estaba fría, mucho más fría de lo que debería estar a esa hora del día. Tomás lo notó inmediatamente y sintió un presentimiento oscuro, pero continuó avanzando. Cuando el agua le llegó a la cintura, se sumergió y comenzó a nadar hacia el centro de la laguna, donde el agua era más profunda. Los demás observaban desde la orilla, conteniendo la respiración cada vez que Tomás se sumergía para explorar el fondo. En su tercera inmersión, Tomás vio algo que lo hizo emerger bruscamente, jadeando y con los ojos desorbitados. Nadó de regreso a la orilla más rápido de lo que nadie lo había visto moverse antes, y cuando salió del agua, estaba temblando a pesar del calor. «¿Qué viste?», preguntó Roberto acercándose a él. Tomás tardó varios segundos en recuperar el aliento. Cuando finalmente habló, su voz era apenas un susurro. «Hay algo en el fondo.
No pude verlo claramente por el lodo, pero había formas. Muchas formas. No son piedras ni troncos, tienen la forma de personas. Un murmullo de horror recorrió el grupo. Carmen, que había escuchado, comenzó a gritar nuevamente, llamando a su hija. Don Héctor intentó mantener la calma, pero incluso él lucía profundamente perturbado. «Necesitamos esperar a las autoridades», dijo con voz firme. «Nadie más entra al agua. Es demasiado peligroso». Pero el pueblo no podía simplemente esperar sin hacer nada. A medida que avanzaba el día, más personas llegaban a la laguna, trayendo velas, flores, rosarios. Comenzaron a formar una vigilia en la orilla, rezando por Luisa, rezando por respuestas. Las madres abrazaban a sus propios hijos con fuerza inusual, agradeciendo en silencio que aún estuvieran a salvo mientras lloraban por la familia Hernández. Esa noche, mientras la vigilia continuaba iluminada por docenas de velas que parpadeaban en la oscuridad, algo extraordinario sucedió. Uno de los jóvenes que mantenía guardia, Miguel Sánchez, de 19 años, señaló hacia el agua y gritó. Todos dirigieron su atención hacia donde apuntaba. En el centro de la laguna, bajo la luz de la luna, algo estaba emergiendo del agua. No era una sola figura, sino varias, formas oscuras que se elevaban lentamente, rompiendo la superficie con movimientos extrañamente sincronizados. La luz de la luna no permitía ver detalles, solo siluetas negras que parecían estar de pie en el agua, completamente inmóviles, mirando hacia la orilla donde estaban reunidas las personas. El pánico se apoderó de la multitud. Algunos corrieron, otros se quedaron paralizados, incapaces de moverse. Las velas cayeron al suelo, algunas extinguiéndose, otras creando pequeñas llamas que fueron rápidamente apagadas. Los gritos llenaron la noche, mezclándose con rezos desesperados y sollozos de terror. Las figuras permanecieron allí durante lo que parecieron horas, pero fueron probablemente solo minutos. Y entonces, tan silenciosamente como habían emergido, se hundieron de nuevo en el agua, desapareciendo por completo. El agua quedó tranquila, reflejando la luna como si nada hubiera sucedido. Cuando llegó el amanecer del 11 de septiembre, había quedado muy poca gente en la laguna. La mayoría había huido al pueblo durante la noche. Solo Carmen permanecía allí, sentada en la orilla, mirando fijamente el agua con ojos vacíos. Ya no lloraba. Había agotado todas sus lágrimas. Simplemente esperaba, aferrándose a la esperanza irracional de que su hija emergería del agua, mojada pero viva, con una explicación lógica para todo. Las autoridades estatales llegaron al mediodía. 3 policías de San Cristóbal, liderados por el comandante Álvaro Fuentes, un hombre corpulento de 50 años, con bigote espeso y expresión permanentemente escéptica. Escucharon los testimonios con creciente incredulidad, intercambiando miradas que claramente expresaban su opinión. Se trataba de histeria colectiva, gente del campo supersticiosa dejándose llevar por el miedo. «Vamos a dragar la laguna», anunció el comandante Fuentes. «Si hay un cuerpo ahí, lo encontraremos». En cuanto a estas figuras que dicen haber visto, probablemente eran reflejos de la luna en el agua o troncos flotantes. El miedo hace que la gente vea cosas que no existen. Sus palabras enfurecieron a muchos de los presentes, pero don Héctor les pidió calma. Necesitaban la ayuda de las autoridades, aunque éstas no creyeran sus testimonios. El comandante Fuentes y sus hombres trajeron equipo básico de buceo y comenzaron las operaciones de búsqueda esa misma tarde. El primero en sumergirse fue el agente Ramiro Castillo, un joven de 25 años recién graduado de la academia. Llevaba un equipo de buceo rudimentario y una linterna submarina.
Desde la superficie, sus compañeros podían ver las burbujas de su respirador subiendo a la superficie. Los primeros minutos transcurrieron sin incidentes. Entonces, las burbujas dejaron de subir. El comandante Fuentes, que observaba desde un pequeño bote, comenzó a preocuparse después de 2 minutos sin señales de Ramiro. A los 3 minutos, ordenó al otro agente que se preparara para descender. Pero antes de que pudiera hacerlo, Ramiro emergió súbitamente, prácticamente lanzándose fuera del agua con tal fuerza que estuvo a punto de volcar el bote. Se arrancó el equipo de buceo con movimientos frenéticos, jadeando y tosiendo. Su rostro había perdido todo el color y sus manos temblaban incontrolablemente. El comandante Fuentes tuvo que sostenerlo para evitar que cayera al agua nuevamente. «¡Sáquenme de aquí! ¡Sáquenme!», gritaba Ramiro, aferrándose al borde del bote. Lo llevaron a la orilla, donde se desplomó en el suelo, aún temblando. Pasaron varios minutos antes de que pudiera hablar coherentemente. Cuando finalmente lo hizo, sus palabras confirmaron las peores sospechas de los habitantes del pueblo. «Hay cuerpos en el fondo», dijo con voz quebrada. «Muchos cuerpos. Están de pie, parados en el lodo, mirando hacia arriba. No están muertos hace poco. Algunos parecen llevar ahí mucho tiempo. Pero hay uno reciente. Una niña con un vestido amarillo». Carmen, que había escuchado todo, emitió un sonido que no parecía humano y se desmayó. Luisa había salido de casa el día anterior vistiendo un vestido amarillo. El comandante Fuentes, por primera vez desde su llegada, lucía profundamente perturbado. Ordenó que nadie más entrara al agua y solicitó refuerzos inmediatos desde San Cristóbal, incluyendo buzos profesionales y equipo forense. Pero todos sabían que tardarían días en llegar, y mientras tanto, lo que fuera que habitaba en la laguna seguía allí. Esa noche, el pueblo de Miraflores se transformó en un lugar asediado por el miedo. Las familias cerraron puertas y ventanas a pesar del calor sofocante. Nadie salió de sus casas. Los perros del pueblo aullaban sin cesar, un coro inquietante que resonaba en las calles vacías. Algunos habitantes mayores comenzaron a recordar historias antiguas, leyendas que habían escuchado de sus abuelos sobre la laguna, sobre sacrificios prehispánicos, sobre espíritus del agua que reclamaban vidas. Don Pascual Gómez, el habitante más anciano del pueblo con sus 87 años, fue visitado por don Héctor esa noche. El viejo estaba sentado en su hamaca, fumando su pipa de madera, con la mirada perdida en las sombras de su humilde casa de adobe. «Sabía que esto pasaría algún día», dijo don Pascual con voz ronca. «Mi abuelo me contó que la laguna no siempre estuvo aquí. Hace más de 200 años este era un lugar sagrado, un cenote natural donde los antiguos realizaban ceremonias. Cuando llegaron los españoles, hubo una matanza. Arrojaron cuerpos al cenote, docenas de ellos. Con el tiempo el cenote se expandió, se convirtió en laguna, pero lo que fue arrojado allí nunca descansó. Mi abuelo decía que el agua recuerda, que guarda lo que se le da, y tarde o temprano lo devuelve. Don Héctor sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Cómo se detiene algo así? El anciano sacudió la cabeza lentamente. No lo sé, hijo, no lo sé. Pero sé que no va a parar con esa niña. El agua tiene hambre ahora. Ha probado sangre fresca después de mucho tiempo. Las palabras del anciano demostraron ser proféticas. A la mañana siguiente, 12 de septiembre, otro niño desapareció. Esta vez fue Daniel Ortiz, un niño de 7 años que había salido temprano a alimentar a las gallinas de su familia. Su madre lo llamó para el desayuno y no hubo respuesta. Encontraron las gallinas sin alimentar y la puerta del corral abierta. El pueblo entero se movilizó nuevamente, pero todos sabían dónde terminaría la búsqueda.
En la orilla de la laguna encontraron las pequeñas huellas de Daniel en el lodo, dirigiéndose directamente al agua. No había señales de lucha, no había marcas que indicaran que había sido arrastrado. Simplemente había caminado hacia el agua y había desaparecido. La desesperación se convirtió en histeria. Las familias comenzaron a empaque sus pertenencias, preparándose para abandonar el pueblo. El comandante Fuentes, completamente sobrepasado por la situación, intentó mantener el orden, pero incluso él estaba visiblemente asustado. Los refuerzos prometidos no habían llegado y las comunicaciones con San Cristóbal eran esporádicas debido a las líneas telefónicas deficientes de la zona. Esa tarde, un grupo de hombres decidió tomar el asunto en sus propias manos. Liderados por Tomás Vega y Roberto Sandoval, decidieron drenar la laguna. Era una tarea casi imposible, dado el tamaño del cuerpo de agua, pero la desesperación los empujaba a intentar cualquier cosa. Comenzaron a cavar canales de drenaje, intentando desviar el agua hacia los campos cercanos. Trabajaron durante horas bajo el sol implacable, cavando con palas y picos, formando cadenas humanas para remover la tierra. El agua comenzó a fluir lentamente por los canales, pero la laguna era profunda y el progreso era mínimo. A medida que avanzaba la tarde y el nivel del agua descendía apenas unos centímetros, comenzaron a ver cosas en el lodo cerca de las orillas, objetos que habían estado sumergidos durante décadas o más. Botellas antiguas, herramientas oxidadas, piezas de cerámica que parecían prehispánicas, y huesos, muchos huesos. Al caer la noche, exhaustos y aterrorizados por lo que habían encontrado, los hombres abandonaron el trabajo. El nivel del agua había bajado tal vez medio metro, insuficiente para revelar lo que yacía en las profundidades, pero suficiente para confirmar que las historias de don Pascual tenían base en la realidad. La laguna era una tumba y había guardado sus secretos durante generaciones. Esa noche, mientras el pueblo se hundía en un silencio sepulcral, interrumpido solo por rezos susurrados y llanto contenido, algo cambió en la laguna. Quizás fue el drenaje parcial, quizás fue la perturbación causada por la excavación, pero lo que fuera que habitaba en el agua pareció enfurecerse. A las 3 de la madrugada, los perros comenzaron a aullar con una intensidad que despertó a todo el pueblo. Aquellos que se atrevieron a mirar por sus ventanas vieron algo que quedaría grabado en sus pesadillas por el resto de sus vidas. Desde la laguna, una procesión de figuras oscuras caminaba hacia el pueblo. No eran transparentes ni etéreas como los fantasmas de las leyendas. Eran sólidas, dejando huellas profundas en el suelo húmedo. Goteaban agua y lodo y se movían con una determinación terrible. Las figuras recorrieron las calles del pueblo durante horas. Algunos testigos juraron que eran las personas que habían desaparecido en la laguna a lo largo de los años, incluyendo Luisa Hernández y Daniel Ortiz. Otros decían que eran mucho más antiguas, víctimas de atrocidades cometidas siglos atrás. Las figuras no atacaron a nadie, no golpearon puertas ni intentaron entrar en las casas. Simplemente caminaron, como en un desfile silencioso y macabro, recordándole al pueblo que existían, que recordaban. Cuando amaneció el 13 de septiembre, las figuras habían desaparecido, pero sus huellas permanecían en las calles, senderos de lodo y agua que llevaban de regreso a la laguna. El pueblo de Miraflores había alcanzado su punto de quiebre. Familias enteras comenzaron a marcharse, cargando lo poco que podían llevar, abandonando casas que habían pertenecido a sus familias durante generaciones. Don Héctor intentó detenerlos, pero incluso él sabía que quedarse era tentar al destino.
El comandante Fuentes y sus dos agentes también se preparaban para partir, alegando que necesitaban regresar a San Cristóbal para coordinar una respuesta más robusta, pero era evidente que simplemente querían escapar. Antes de irse, el comandante intentó una última inmersión en la laguna, esta vez con todo el equipo de buceo disponible y una cuerda de seguridad atada a su cintura. Lo que encontró en el fondo confirmaría finalmente la naturaleza de la pesadilla que había consumido a Miraflores. En el punto más profundo de la laguna, aproximadamente a 12 metros bajo la superficie, había una cavidad, una entrada a lo que parecía ser un sistema de cuevas subterráneas. Y allí, de pie en perfecta formación, había docenas de figuras. Algunas estaban tan descompuestas que apenas quedaba algo reconocible. Otras eran relativamente recientes. Todas miraban hacia arriba, hacia la superficie, como esperando algo o a alguien. El comandante Fuentes tiró de la cuerda de seguridad frenéticamente, señalando que lo subieran. Cuando emergió, no dijo una palabra. Simplemente se quitó el equipo, caminó hacia su vehículo y se marchó del pueblo sin mirar atrás. Sus agentes lo siguieron apresuradamente. Para el 15 de septiembre solo quedaban en Miraflores unas 20 familias de las 150 que originalmente habitaban el pueblo. Entre ellas estaba Carmen Hernández, quien se negaba rotundamente a irse sin el cuerpo de su hija. Don Héctor también permaneció, sintiendo una responsabilidad moral hacia aquellos que se quedaban. Don Pascual, por supuesto, nunca consideró marcharse. A sus 87 años, Miraflores era todo lo que conocía y todo lo que le quedaba. Los días siguientes trajeron un silencio inquietante. La laguna parecía haberse calmado, o quizás simplemente estaba esperando. Los que permanecían en el pueblo establecieron un sistema de vigilancia las 24 horas, asegurándose de que todos los niños estuvieran constantemente supervisados. Nadie se acercaba a la laguna, ni siquiera durante el día. Fue durante este período de calma tensa cuando Roberto Sandoval, el maestro, comenzó a investigar por su cuenta. Viajó a San Cristóbal y pasó días en la biblioteca municipal y en los archivos de la iglesia, buscando cualquier información sobre la historia de la laguna y la región circundante. Lo que descubrió pintaba un cuadro perturbador de violencia acumulada a lo largo de siglos. Los registros coloniales mencionaban un lugar de agua sagrada, donde los pueblos indígenas locales realizaban sacrificios rituales. Cuando los españoles llegaron en el siglo XVI, utilizaron ese mismo lugar para castigar a los rebeldes, arrojando sus cuerpos al agua. Durante la época colonial se mencionaban desapariciones misteriosas cerca de la laguna cada cierto tiempo, especialmente de niños. La Revolución Mexicana trajo más violencia. Había registros de ejecuciones masivas de prisioneros que fueron arrojados al agua. La laguna, descubrió Roberto, era un repositorio de siglos de muerte violenta, un lugar donde el trauma colectivo se había concentrado y fermentado, y algo en los eventos recientes había despertado o intensificado lo que fuera que residía allí. Cuando Roberto regresó a Miraflores el 20 de septiembre con sus hallazgos, convocó una reunión con los habitantes restantes. En la pequeña iglesia del pueblo, bajo la luz parpadeante de las velas, compartió lo que había descubierto. Las caras de los presentes reflejaban una mezcla de horror y resignación. «¿Entonces qué hacemos?», preguntó Tomás Vega. «¿Simplemente nos rendimos y dejamos que la laguna se lleve lo que quiera?». Carmen Hernández, que había permanecido en silencio durante toda la reunión, finalmente habló. Su voz era apenas un susurro, pero en el silencio de la iglesia, todos la escucharon claramente. «Tengo que recuperar a mi hija. No puedo dejarla allí. No puedo».
Sus palabras quebraron el corazón de todos los presentes. Don Pascual se levantó lentamente de su asiento, apoyándose en su bastón, caminó hasta el frente de la iglesia y miró a la congregación con sus ojos nublados por las cataratas pero aún penetrantes. Mi abuelo me contó que los antiguos hacían ofrendas al agua. Dijo con voz temblorosa. No sacrificios humanos, eso vino después, con la desesperación y la guerra. Al principio eran ofrendas de flores, comida, objetos preciosos. Era una forma de mantener el equilibrio, de mostrar respeto. Quizás hayamos olvidado eso. Quizás el agua solo quiere ser recordada, reconocida. La idea era desesperada, rayando en lo supersticioso, pero nadie tenía mejores opciones. Decidieron intentarlo. Durante los siguientes 3 días, los habitantes restantes de Miraflores prepararon una ofrenda masiva. Juntaron flores de todos los jardines del pueblo, cocinaron los mejores platillos que podían permitirse con sus limitados recursos, reunieron objetos de valor personal, joyas antiguas, fotografías, herramientas que habían pertenecido a sus ancestros. El 24 de septiembre, al amanecer, llevaron todas las ofrendas a la orilla de la laguna. El pueblo entero, las 20 familias restantes, se reunió allí. Incluso aquellos que habían huido regresaron para este momento, sintiendo que era importante, que era necesario. Colocaron las ofrendas cuidadosamente en el borde del agua, creando un altar improvisado de flores, velas y comida. Don Pascual, como el mayor del pueblo, pronunció palabras en una mezcla de español y tzotzil, la lengua indígena de la región que aún hablaban algunos de los más ancianos. Pidió perdón por el descuido, por olvidar las viejas costumbres, por permitir que la laguna se convirtiera solo en un lugar de utilidad y no de reverencia. Durante horas mantuvieron vigilia, rezaron, cantaron himnos antiguos, lloraron por sus pérdidas. El sol ascendió lentamente en el cielo, bañando la laguna en luz dorada. Y lentamente, casi imperceptiblemente al principio, algo comenzó a cambiar. El agua, que había estado oscura y turbia durante semanas, comenzó a aclararse. No completamente, pero lo suficiente para que pudieran ver más profundo de lo que habían podido en mucho tiempo. Y entonces, desde las profundidades, algo comenzó a emerger. Los cuerpos flotaron hacia la superficie uno por uno. Primero, Luisa Hernández, aún vistiendo su vestido amarillo, ahora manchado de lodo. Luego, Daniel Ortiz. Después otros, cuerpos que habían estado sumergidos durante años, décadas. No emergieron violentamente sino suavemente, como si el agua finalmente los liberara. Carmen corrió hacia el agua, con varios hombres detrás listos para detenerla si era necesario. Pero no hubo violencia, no hubo amenaza. Pudo tomar a su hija en brazos, sacarla del agua y abrazarla contra su pecho, sollozando sin control. Otros hicieron lo mismo, reconociendo a seres queridos que habían desaparecido años atrás, finalmente pudiendo darles un entierro apropiado. No todos los cuerpos fueron reclamados. Muchos eran demasiado antiguos para ser identificados, pertenecían a épocas que nadie recordaba. Estos fueron tratados con respeto, envueltos en sábanas blancas y preparados para un entierro comunal. En los días siguientes, Miraflores realizó el funeral más grande de su historia. Enterraron a 27 personas, desde la pequeña Luisa hasta restos que probablemente tenían siglos de antigüedad. Padre Miguel, el sacerdote del pueblo vecino, vino a oficiar las ceremonias. Fue un evento agridulce, lleno de dolor, pero también de cierre, de la sensación de que algo roto estaba siendo finalmente reparado. La laguna, después de liberar a sus muertos, pareció transformarse. El agua continuó aclarándose.
Los animales regresaron, las ranas volvieron a croar por las noches. Era como si un peso invisible se hubiera levantado, como si el lugar finalmente pudiera respirar nuevamente. Pero nadie en Miraflores olvidaría lo que había sucedido. Las familias que habían huido comenzaron a regresar lentamente, pero con una actitud diferente hacia la laguna. Establecieron nuevas tradiciones, realizando ceremonias regulares en sus orillas, ofrendas mensuales de flores y velas, nunca olvidando que el agua recordaba, que guardaba historias y requería respeto. Carmen Hernández nunca se recuperó completamente de la pérdida de su hija. Visitaba su tumba diariamente, colocando flores frescas y hablándole como si Luisa aún pudiera escuchar. Con el tiempo, se convirtió en la guardiana de la memoria del pueblo, asegurándose de que la historia de lo que había sucedido en septiembre de 1985 fuera transmitida a las nuevas generaciones. Roberto Sandoval escribió un relato detallado de los eventos, documentando cada testimonio, cada descubrimiento. Su manuscrito fue enviado a universidades en la Ciudad de México, donde fue recibido con escepticismo por algunos y fascinación por otros. Algunos académicos visitaron Miraflores, entrevistando a los sobrevivientes, estudiando la laguna. Propusieron explicaciones: gases subterráneos que causaban alucinaciones colectivas, histeria masiva provocada por la tragedia inicial. Pero ninguna de estas explicaciones podía dar cuenta completamente de todos los detalles, de todos los cuerpos recuperados, de las huellas físicas que permanecían. Don Pascual vivió 2 años más después de los eventos. En su lecho de muerte, en noviembre de 1987, reunió a su familia alrededor y les hizo prometer que continuarían las ofrendas a la laguna, que nunca permitirían que el pueblo olvidara. Murió en paz, creyendo que había ayudado a restaurar el equilibrio que se había roto. Los años pasaron. Miraflores nunca recuperó completamente su población anterior. Muchos que habían huido eligieron comenzar nuevas vidas en otros lugares, llevando consigo historias que sus hijos probablemente descartarían como exageraciones o supersticiones. Pero aquellos que permanecieron formaron una comunidad más unida, más consciente de la delgada línea entre el mundo que conocemos y las fuerzas que no comprendemos completamente. La laguna de Miraflores aún existe hoy. Es un lugar tranquilo, hermoso incluso, rodeado de árboles y vida silvestre. Los turistas ocasionales que pasan por la zona pueden detenerse a tomar fotografías, admirar la serenidad del agua. No saben la historia, no conocen lo que sucedió allí en septiembre de 1985. Pero los habitantes de Miraflores recuerdan. Cada año, el 9 de septiembre a las 18:09, se reúnen en la orilla de la laguna para una ceremonia de remembranza. Encienden velas, colocan flores, pronuncian los nombres de aquellos que se perdieron, y en el silencio que sigue, mientras el sol se pone sobre el agua, pueden sentir la presencia de algo antiguo, algo que observa y recuerda, algo que finalmente descansa, pero nunca olvida. Carmen Hernández, ahora una mujer de mediana edad, con canas prematuras y arrugas profundas marcadas por el dolor, aún lidera estas ceremonias. Trae fotografías de Luisa, comparte historias de la niña brillante y curiosa que fue su hija, y aunque el dolor nunca desaparece completamente, ha encontrado una forma de vivir con él, transformándolo en algo significativo, la determinación de asegurarse de que la tragedia no fuera en vano, que las lecciones aprendidas no se perdieran. Tomás Vega, el pescador que fue el primero en sumergirse en la laguna buscando respuestas, nunca volvió a pescar. El agua lo había marcado de una forma que no podía explicar.
Se dedicó a la agricultura, manteniéndose alejado de la laguna excepto para las ceremonias anuales. Pero en sus pesadillas aún ve las figuras de pie en el fondo, mirando hacia arriba, esperando. Roberto Sandoval continuó enseñando en la escuela del pueblo, pero añadió una nueva lección al currículo: la historia de Miraflores y su laguna. Los niños aprendían no solo matemáticas y español, sino también respeto por las fuerzas que no comprenden, la importancia de recordar el pasado y honrar a aquellos que se perdieron. Algunos críticos en el Departamento de Educación objetaron llamándolo perpetuación de supersticiones, pero Roberto persistió. Creía que olvidar la historia era invitarla a repetirse. La verdad es que nadie sabe con certeza qué sucedió realmente en la laguna de Miraflores en septiembre de 1985. Las explicaciones científicas no pueden dar cuenta de todos los detalles. Las explicaciones sobrenaturales requieren un salto de fe que algunos no están dispuestos a dar. Quizás la verdad está en algún punto intermedio, en la comprensión de que hay aspectos de nuestro mundo, de nuestra historia colectiva, que escapan a las categorías ordenadas de la razón moderna. Lo que es innegable es el impacto que tuvo en aquellos que lo vivieron. Cambió a un pueblo, transformó vidas, dejó cicatrices que nunca sanaron completamente, y en algún nivel profundo recordó a todos los involucrados que somos parte de algo más grande, conectados con el pasado de formas que apenas comprendemos, responsables no solo por nuestras propias acciones, sino por honrar la memoria de aquellos que vinieron antes. La laguna de Miraflores guarda sus secretos aún. En noches tranquilas, cuando la luna se refleja en su superficie perfectamente quieta, algunos dicen que aún pueden ver sombras moviéndose bajo el agua. Los habitantes del pueblo no investigan. Han aprendido a coexistir con el misterio, a respetar los límites entre su mundo y lo que yace debajo. Y quizás esa es la verdadera lección de todo esto: que no todo necesita ser comprendido o conquistado, que algunas cosas deben ser simplemente respetadas, recordadas y honradas. El agua recuerda y en su memoria silenciosa guarda las historias de todos aquellos que han tocado su superficie, voluntariamente o no. La historia de Miraflores se ha convertido en leyenda en Chiapas. Se cuenta en voz baja en otros pueblos. Se comparte en foros de Internet, se investiga por entusiastas de lo paranormal. Pero para aquellos que estuvieron allí, que vivieron esos días de terror y pérdida en septiembre de 1985, no es una leyenda. Es un recuerdo vívido, doloroso, una marca indeleble en sus almas. Carmen Hernández, en sus noches de insomnio, a veces se pregunta qué habría pasado si Luisa no hubiera ido a la laguna ese día, si las cosas habrían sido diferentes, si hubiera sido más estricta, más vigilante, pero sabe que el camino de los «qué hubiera pasado» solo lleva a la locura. En su lugar, elige honrar la memoria de su hija viviendo con propósito, asegurándose de que la historia se cuente, de que otros aprendan. El pueblo de Miraflores continúa, como lo han hecho los pueblos durante milenios, adaptándose, recordando, sobreviviendo. La laguna sigue siendo parte de la vida del pueblo, pero ya no es solo un recurso o un lugar de recreación. Es un monumento, un recordatorio silencioso de la fragilidad de la vida y el peso de la historia. Y en las noches tranquilas, cuando el viento sopla suavemente a través de las ceibas y el agua refleja las estrellas como un espejo oscuro, aquellos que escuchan con atención pueden oír algo más que el croar de las ranas y el susurro de las hojas. Pueden oír los ecos de aquellos que se perdieron, las voces de siglos de sufrimiento, pero también algo más, una especie de paz, un reconocimiento de que finalmente han sido vistos, recordados, honrados.
La laguna del último reflejo, como algunos comenzaron a llamarla, permanece como un testamento de que algunos lugares están marcados por la historia de formas que trascienden nuestra comprensión ordinaria, que el pasado nunca está completamente muerto, que las aguas pueden guardar más que solo peces y plantas. Y mientras los habitantes de Miraflores continúan sus vidas, marcados pero no quebrados por lo que experimentaron, la laguna observa en silencio, guardando sus secretos, recordando todo, esperando pacientemente el próximo 9 de septiembre, cuando el pueblo vendrá nuevamente a recordar, a honrar, a asegurarse de que aquellos que se perdieron en sus profundidades nunca sean olvidados. Porque al final, quizás, eso es todo lo que los muertos realmente piden: ser recordados, ser honrados, no desaparecer completamente en el olvido. Y en ese pequeño pueblo de Chiapas, junto a una laguna que guarda siglos de historia, esa promesa se cumple fielmente, año tras año, generación tras generación, asegurando que las aguas finalmente encuentren la paz que durante tanto tiempo les fue negada. A partir del otoño de 1987, Miraflores comenzó a experimentar una transformación que nadie podría haber previsto. El padre Miguel, que había oficiado los funerales masivos 2 años antes, decidió mudarse permanentemente al pueblo. Era un hombre de 63 años, delgado como una rama seca, con ojos profundos que parecían haber visto demasiado. Su decisión de abandonar la relativa comodidad de San Cristóbal y establecerse en Miraflores sorprendió a todos. «Este lugar necesita presencia constante», le dijo a don Héctor la primera semana de octubre. «La laguna puede estar tranquila ahora, pero las heridas de este pueblo todavía sangran, y heridas que no son cuidadas adecuadamente siempre se pudren». El padre Miguel trajo consigo una perspectiva diferente, una que mezclaba el catolicismo ortodoxo con un respeto profundo por las tradiciones indígenas de la región. Había pasado décadas estudiando las culturas tzotzil y tzeltal, aprendiendo sus lenguas, comprendiendo sus cosmovisiones. Él sabía que lo que había sucedido en Miraflores no podría ser resuelto solo con oraciones convencionales o misas dominicales. Durante sus primeras semanas en el pueblo, el padre Miguel pasó horas conversando con los ancianos, especialmente con aquellos que todavía recordaban las antiguas tradiciones. Descubrió que antes de la llegada del cristianismo, los antepasados de los habitantes de Miraflores realizaban ceremonias elaboradas para honrar los cuerpos de agua, reconociéndolos como entidades vivas, conscientes, con voluntades propias. «El problema», explicó cierta noche en una reunión en la casa de don Héctor, «no fue solo que la laguna guardaba muertos. El problema es que por generaciones ustedes dejaron de hablar con ella. Dejaron de reconocerla como algo sagrado y la trataron apenas como recurso, como una herramienta, y las cosas sagradas, cuando son reducidas a herramientas, pueden volverse contra nosotros». Carmen Hernández, que participaba de la reunión, reaccionó con lágrimas en sus ojos. «Pero nosotros hicimos la ofrenda en septiembre de 1985. La laguna nos devolvió nuestros muertos. ¿Eso no fue suficiente?» El padre Miguel asintió lentamente. Fue un comienzo. Pero una única ofrenda no deshace siglos de olvido. La laguna aceptó ese gesto inicial, pero lo que ella realmente necesita es algo continuo, una relación restaurada, no solo un pago único por culpa. Fue así como nació lo que vendría a ser conocido como el ritual del agua recordada. El padre Miguel, trabajando en colaboración con los ancianos del pueblo, especialmente con una curandera llamada doña Petrona, que raramente bajaba de su casa en las montañas, desarrolló una ceremonia que ocurriría 4 veces por año, alineada con los equinoccios y solsticios.
Doña Petrona era una mujer diminuta de 78 años, con cabello blanco trenzado y manos retorcidas por la artritis. Raramente visitaba el pueblo, prefiriendo la soledad de su cabaña en las montañas donde cultivaba hierbas medicinales. Pero cuando el padre Miguel la buscó en noviembre de 1987, ella bajó sin dudar. «Yo sabía que este día llegaría», dijo ella en una mezcla de español y tzotzil. «Mi abuela me enseñó los rituales antiguos, me hizo prometerle memorizarlos aunque nunca los usara. Vendrá un tiempo», ella me dijo, «en que el agua pedirá ser recordada nuevamente». La primera ceremonia del ritual del agua recordada ocurrió en el solsticio de invierno de 1987, el 21 de diciembre. Comenzó antes del amanecer, con los participantes reuniéndose en la plaza central del pueblo. Había aproximadamente 60 personas, incluyendo familias enteras con niños pequeños. Doña Petrona lideró la procesión hasta la laguna, caminando lentamente con la ayuda de un bastón de madera tallado con símbolos que nadie más sabía interpretar. Detrás de ella venía el padre Miguel, después Carmen Hernández cargando un retrato de Luisa, seguida por otras familias que habían perdido seres queridos en la laguna. Cada familia cargaba algo: flores de cempasúchil, velas blancas, sal marina, pétalos de rosas, pequeñas cestas con frutas. Cuando llegaron a la orilla de la laguna, el sol estaba comenzando a surgir en el horizonte, pintando el cielo de tonos naranjas y rosados que se reflejaban en el agua perfectamente calma. Doña Petrona instruyó a los participantes a formar un círculo alrededor de un altar improvisado que había sido preparado durante la noche anterior. El altar consistía en una mesa baja cubierta con un tejido bordado, sobre la cual habían sido colocadas 3 cruces de madera entrelazadas con flores frescas. Alrededor de las cruces, recipientes de barro conteniendo agua de la laguna, velas de todos los tamaños y pequeñas montañas de sal mineral que brillaban como nieve bajo la luz creciente del amanecer. La ceremonia comenzó con Doña Petrona quemando copal en un incensario de barro antiguo. El humo aromático subió en espirales lentas y ella comenzó a cantar en tzotzil, palabras que la mayoría de los presentes no entendía, pero que de alguna forma resonaban profundamente en sus corazones. Su voz, sorprendentemente fuerte para alguien de su edad, resonaba sobre el agua. El padre Miguel entonces leyó pasajes de las Escrituras en español, pero no los pasajes habituales de misas dominicales. Escogió textos sobre agua, sobre purificación, sobre perdón y renovación. Su voz se entrelazaba con el canto de Doña Petrona, creando una armonía extraña pero bella. Cada familia fue entonces invitada a acercarse al altar y hacer su propia ofrenda. Carmen Hernández fue la primera, colocando el retrato de Luisa en el altar junto con un ramo de margaritas, las flores favoritas de su hija. Ella habló directamente con la laguna, su voz quebrándose por la emoción. «Laguna, te agradezco por devolver a mi hija para que yo pudiera enterrarla adecuadamente. Te agradezco por permitirme decir adiós. Te pido que la guardes en tu memoria con cariño, que no la olvides, así como yo nunca la olvidaré». Una por una, las otras familias hicieron sus ofrendas. Algunas lloraron, otras hablaron con voces firmes, pero todas reconocieron la laguna como algo más que solo agua, como una presencia que merecía respeto y reconocimiento. Cuando todos habían hecho sus ofrendas individuales, Doña Petrona tomó la sal mineral de los recipientes en el altar y comenzó a arrojarla en el agua, diciendo oraciones en tzotzil, que ella tradujo posteriormente. Ella estaba pidiendo a la laguna que continuara sustentando la vida del pueblo, que proporcionara agua limpia, que acogiera los espíritus de aquellos que habían partido, pero que mantuviera los vivos en seguridad.
La ceremonia terminó con todos los participantes cantando juntos, una melodía simple que el padre Miguel había enseñado en las semanas anteriores. Cuando el último acorde se desvaneció en el aire de la mañana, algo extraordinario sucedió. La superficie de la laguna, que había estado perfectamente calma, onduló suavemente, creando círculos concéntricos que se expandieron desde el centro hasta tocar la orilla a los pies de los celebrantes. No había viento, no había nada que pudiera explicar racionalmente ese movimiento. «Ella nos oyó», murmuró doña Petrona, una sonrisa tocando sus labios. «La laguna nos oyó y aceptó nuestras ofrendas». En los meses siguientes, algo comenzó a cambiar en Miraflores. No fue una transformación dramática o repentina, sino gradual, casi imperceptible. Las personas comenzaron a hablar de nuevo sobre la laguna, pero de forma diferente, no con miedo, no con resent, sino con una especie de reverencia cuidadosa. Padres enseñaban a sus hijos a agradecer al agua cuando la recolectaban, a nunca desperdiciarla, a tratarla como el regalo precioso que era. La segunda ceremonia, realizada en el equinoccio de primavera de 1988, el 20 de marzo, atrajo aún más participantes. Familias que habían huido de Miraflores en 1985 comenzaron a regresar, atraídas por noticias de que el pueblo se estaba curando. El ritual se volvió más elaborado, incorporando música tradicional tocada en instrumentos indígenas, flautas de bambú, tambores hechos de piel de venado estirada sobre troncos huecos, maracas rellenas con semillas secas. Durante esta segunda ceremonia, algo inesperado sucedió. Una mujer llamada Sofía Mendoza, que se había mudado a Miraflores apenas 2 meses antes, viniendo de otra región de Chiapas, tuvo una visión mientras participaba del ritual. Ella describió posteriormente que vio, como si estuviera soñando despierta, figuras antiguas emergiendo de la laguna, pero no figuras amenazadoras. Eran mujeres y hombres vestidos con ropas de épocas diferentes, extendiendo las manos en gestos que parecían expresar gratitud. Sofía no era conocida por ser particularmente espiritual o supersticiosa. Era profesora de matemática y tenía una mentalidad racional. Pero lo que vio la afectó profundamente. Después de la ceremonia, ella buscó a doña Petrona y describió su experiencia. La anciana asintió sabiamente. «Usted vio los guardados por el agua, aquellos que la laguna mantuvo en su memoria durante generaciones. Ellos están comenzando a descansar ahora. Las ofrendas están funcionando». A medida que 1988 avanzaba, Miraflores experimentó un renacimiento gradual. Nuevas familias se establecieron en el pueblo, atraídas por tierras baratas y por la reputación creciente de ser una comunidad unida. La escuela primaria, que había casi cerrado en 1985 debido a la falta de estudiantes, ahora tenía lista de espera. Roberto Sandoval, todavía el profesor principal, incorporó la historia de la laguna en su currículo de forma aún más profunda, enseñando no solo los eventos trágicos de 1985, sino también las lecciones más amplias sobre respeto por la naturaleza y por la historia. La ceremonia del solsticio de verano, en junio de 1988, trajo visitantes de otros pueblos. Comunidades vecinas que también tenían sus propias lagunas y ríos comenzaron a preguntar sobre el ritual del agua recordada, interesadas en adaptar prácticas similares para sus propios cuerpos de agua. Doña Petrona, con la asistencia del padre Miguel, comenzó a enseñar a otras personas sobre los principios del ritual. No es sobre seguir pasos exactos, explicaba ella a los visitantes, es sobre la intención, es sobre reconocer que el agua no es solo H2O, como dicen en las escuelas. Es memoria líquida, es historia fluida,
Cada gota que bebemos pasó por innumerables vidas antes de llegar a nosotros. Cada río carga historias de todo lo que tocó. Cuando honramos eso, cuando reconocemos eso, el agua responde. Sin embargo, no todo era armonía. En el otoño de 1988, un desarrollador inmobiliario de Tuxtla Gutiérrez llegó a Miraflores con planes ambiciosos. Su nombre era Mauricio Salazar, un hombre de 42 años con traje caro y sonrisa practicada. Él había oído sobre la laguna de Miraflores y veía en ella una oportunidad comercial. Transformar el área en un resort turístico con hotel, restaurante y actividades acuáticas. Don Héctor, todavía el delegado municipal, recibió a Salazar educadamente pero con escepticismo obvio. La reunión ocurrió en la pequeña oficina municipal con varios miembros de la comunidad presentes. «Ustedes están sentados sobre una mina de oro», dijo Salazar, abriendo planos arquitectónicos elaborados sobre la mesa. «Esta laguna podría atraer turistas de toda la región. Imaginen, un hotel boutique con vista al agua, restaurantes de alta gastronomía usando ingredientes locales, paseos de kayak, pesca deportiva. Traería empleos, dinero, desarrollo». Carmen Hernández, que también estaba presente, reaccionó inmediatamente. «Esta laguna no está en venta. Mi hija está enterrada aquí, junto con muchos otros. Este no es un lugar para diversión turística». Salazar mantuvo su sonrisa, pero sus ojos se endurecieron ligeramente. «Entiendo el sentimiento, realmente entiendo. Pero también necesitan pensar en el futuro. Miraflores podría prosperar. Los niños de este pueblo podrían tener oportunidades que ustedes nunca tuvieron. Todo lo que pido es que consideren». La comunidad consideró, pero no de la manera que Salazar esperaba. Una reunión pública fue convocada 3 días después y prácticamente todos los habitantes de Miraflores comparecieron. La discusión fue acalorada, con algunos, especialmente los más jóvenes, viendo mérito en la propuesta de desarrollo, mientras otros se oponían vehementemente. Tomás Vega, ahora un hombre de 51 años, con mucho más cabellos blancos de los que habría esperado tener a esa edad, habló apasionadamente. «Yo bajé a esa laguna en 1985. Vi lo que hay en el fondo. Vi lo que esa agua guardó durante siglos. Transformar eso en un resort, en entretenimiento, sería una profanación. Sería olvidar todo lo que aprendimos, todo el sufrimiento que pasamos». Roberto Sandoval añadió una perspectiva más pragmática. «Además de las consideraciones morales y espirituales, piensen prácticamente. ¿Qué tipo de turistas queremos atraer? Personas que beben, hacen ruido, que tratan nuestro pueblo como un patio de recreo. ¿Y si algo sucede, si la laguna se despierta nuevamente? Estaríamos poniendo extraños en peligro sin siquiera advertirles sobre la historia de este lugar». El padre Miguel, que había permanecido en silencio durante la mayor parte del debate, finalmente se levantó para hablar. Su voz era baja, pero cargaba peso. «Hay lugares en el mundo que no deben ser comercializados. Hay espacios sagrados, no en el sentido religioso convencional, sino sagrados porque guardan memoria, porque testimoniaron sufrimiento y transformación. Miraflores encontró una forma de coexistir con su laguna, de honrarla y respetarla. Transformarla en mercancía sería traicionar todo por lo que este pueblo pasó». La votación fue abrumadora. 83 contra 10, con 7 abstenciones. Miraflores rechazó la propuesta de desarrollo. Salazar partió frustrado, murmurando sobre oportunidades desperdiciadas y mentalidad de pueblo pequeño. Pero los habitantes de Miraflores estaban en paz con su decisión. Habían elegido memoria sobre dinero, reverencia sobre lucro. La ceremonia del equinoccio de otoño en septiembre de 1988
Coincidiendo con el tercer aniversario de los eventos trágicos de 1985, fue particularmente emotiva. Más de 200 personas comparecieron, incluyendo delegaciones de 5 pueblos vecinos que habían adoptado variaciones del ritual del agua recordada para sus propios cuerpos de agua. Durante esta ceremonia, Carmen Hernández hizo algo que sorprendió a todos. Ella había traído consigo no solo el retrato de Luisa, sino también un libro que había creado durante los últimos 3 años. Era un registro manuscrito, cuidadosamente compilado, de todas las personas conocidas que habían desaparecido en la laguna a lo largo de la historia de Miraflores. «Pasé 3 años investigando», explicó ella a la congregación reunida. «Hablé con ancianos, revisé registros de la iglesia, busqué en archivos municipales. Este libro contiene 93 nombres. Algunas de esas personas desaparecieron hace más de 100 años. Algunas son muy recientes, pero todas merecen ser recordadas. Todas merecen tener sus nombres pronunciados». Carmen entonces comenzó a leer los nombres, uno por uno. Tomó casi 1 hora. Cuando ella terminaba cada nombre, la congregación respondía al unísono: «Te recordamos». El ritual era simple pero poderoso, una afirmación colectiva de que aquellos perdidos no serían olvidados. Cuando Carmen llegó al nombre de su hija, casi al final de la lista, su voz finalmente falló. Pero antes de que ella pudiera desmoronarse, la comunidad entera la rodeó, colocando manos en sus hombros, su espalda, ofreciendo apoyo físico que reflejaba el apoyo emocional que habían proporcionado durante 3 largos años. Juntos dijeron el nombre de Luisa y juntos respondieron: «Te recordamos». A medida que 1989 llegaba, Miraflores se había transformado de un pueblo marcado por el trauma en una comunidad definida por resiliencia y reverencia. Las ceremonias trimestrales se habían convertido en la pieza central de la vida comunitaria, momentos en que diferencias eran dejadas de lado y todos se reunían con propósito común. Doña Petrona, ahora con 80 años y cada vez más frágil, comenzó a entrenar aprendices para continuar los rituales después de su eventual partida. Entre sus estudiantes estaba una joven de 23 años llamada Marisol Jiménez, que había regresado a Miraflores después de estudiar antropología en Tuxtla Gutiérrez. Marisol traía una perspectiva única, mezclando conocimiento académico con reverencia genuina por las tradiciones. «Las universidades me enseñaron a analizar culturas», dijo Marisol cierta vez. «Pero doña Petrona me está enseñando a vivir una cultura, a sentirla en mis huesos. Hay conocimiento que no puede ser aprendido de libros. En marzo de 1990, durante la ceremonia del equinoccio de primavera, algo extraordinario ocurrió que vendría a ser recordado como el momento de la claridad. La laguna, que nunca había sido particularmente transparente debido al lodo en su fondo, de repente se volvió cristalina. Por aproximadamente 2 horas, los participantes de la ceremonia pudieron ver hasta el fondo con claridad impresionante. En el fondo, vieron no cuerpos o sombras amenazadoras, sino algo completamente diferente: estructuras de piedra, lo que parecían ser restos de construcciones antiguas, posiblemente prehispánicas. Eran formaciones claramente hechas por el hombre, pilares y paredes cubiertas de sedimento, pero todavía visibles. Roberto Sandoval, siempre el académico, inmediatamente comprendió la importancia. Él fotografió todo lo que pudo durante aquellas 2 horas antes de que el agua gradualmente retornara a su turbidez usual. Las fotografías más tarde atraerían atención de arqueólogos del Instituto Nacional de Antropología e Historia, que vendrían a Miraflores para investigar.
Las investigaciones arqueológicas realizadas durante el verano y otoño de 1990 confirmaron lo que las fotografías sugerían. La laguna de Miraflores había sido construida, probablemente en el período clásico maya, sobre un cenote natural que ya era considerado sagrado. Las estructuras en el fondo eran restos de un complejo ceremonial, donde ofrendas eran hechas y rituales realizados. Esto significa, explicó la arqueóloga líder doctora Elena Cordero en una presentación pública en Miraflores, que la reverencia que ustedes están mostrando por la laguna no es una invención nueva. Ustedes están, tal vez inconscientemente, reviviendo tradiciones que tienen más de 1000 años de antigüedad. Este lugar siempre fue sagrado. El descubrimiento validó profundamente lo que muchos en Miraflores habían sentido intuitivamente. Ellos no estaban inventando tradiciones de la nada, estaban reconectando con prácticas ancestrales que habían sido interrumpidas, pero nunca completamente olvidadas, preservadas de alguna forma en la memoria colectiva del pueblo. Doña Petrona, al oír sobre los descubrimientos arqueológicos, simplemente asintió con satisfacción. Mi abuela estaba en lo cierto. Ella siempre decía que los antiguos sabían cosas que habíamos olvidado, pero que el olvido no es permanente. La memoria puede dormir, pero siempre puede despertar. En diciembre de 1990, durante el solsticio de invierno, doña Petrona lideró su última ceremonia. Ella estaba visiblemente débil, apoyándose pesadamente en Marisol. Pero su voz, cuando cantó los cánticos en Tzotzil, todavía cargaba poder. Después de la ceremonia, ella reunió a sus aprendices y compartió un mensaje final. Ustedes piensan que yo les enseñé los rituales, las palabras correctas, los gestos correctos, pero eso no es lo que realmente importa. Lo que importa es la intención, el reconocimiento. Ustedes pueden cambiar las palabras, adaptar los rituales para nuevos tiempos, pero nunca olviden la esencia: respeto, memoria, gratitud. Eso es lo que el agua necesita, eso es lo que todos los lugares sagrados necesitan. Doña Petrona falleció en su sueño 3 días después, el 24 de diciembre de 1990. Su funeral fue uno de los más grandes que Miraflores había visto jamás, con personas viniendo de comunidades en toda la región para presentar sus respetos. Ella fue enterrada en una colina con vista a la laguna, de acuerdo con sus deseos expresados. Marisol asumió el papel de líder ceremonial, trayendo sus propias innovaciones mientras mantenía la esencia de las enseñanzas de doña Petrona. Ella introdujo elementos de documentación, grabando las ceremonias en video y creando archivos escritos de los cánticos y oraciones, garantizando que fueran preservados para generaciones futuras. Los años siguientes trajeron estabilidad creciente para Miraflores. La población del pueblo creció para más de 1000 habitantes hasta 1995, un récord histórico. La laguna, fiel a su nueva relación con la comunidad, permaneció tranquila, proporcionando agua limpia y sustentando un ecosistema saludable de peces y aves. Carmen Hernández, ahora con 57 años, se convirtió en una especie de embajadora informal de Miraflores, viajando ocasionalmente para compartir la historia del pueblo con otras comunidades que enfrentaban sus propios desafíos relacionados con el agua. Su mensaje era siempre el mismo: el agua recuerda, el agua responde y el agua merece respeto. En septiembre de 1995, en el 10º aniversario de los eventos trágicos de 1985, Miraflores realizó una celebración especial que duró 3 días. Incluyó no solo las ceremonias habituales en la laguna, sino también exposiciones de arte creadas por estudiantes de la escuela, retratando la historia del pueblo, presentaciones de música tradicional y moderna,
y un simposio en el cual académicos, líderes indígenas y miembros de la comunidad discutieron temas de agua, memoria y tradición. Durante este evento, un momento marcante ocurrió. Un hombre anciano llamado Esteban Ruiz, que había dejado Miraflores en 1985 como un joven padre aterrorizado, regresó por primera vez en 10 años. Él se acercó a la laguna vacilantemente, claramente todavía cargando miedo. Pero cuando vio la ceremonia, cuando testimonió la reverencia y la paz que ahora caracterizaban la relación del pueblo con el agua, algo dentro de él se rompió. Esteban se desplomó en lágrimas, arrodillándose en la orilla de la laguna. Carmen Hernández, reconociéndolo, se acercó y colocó una mano en su hombro. No dijo nada, simplemente permaneció allí, ofreciendo presencia silenciosa mientras él liberaba una década de trauma acumulado. Después de varios minutos, Esteban finalmente habló. Yo abandoné mi pueblo cuando más me necesitaba, huí por miedo. Ustedes se quedaron y encontraron un camino. Ustedes fueron mucho más valientes de lo que yo jamás fui. Carmen apretó suavemente su hombro. Tú sobreviviste, Esteban. Todos nosotros hicimos lo que pudimos con el miedo que cargábamos. No hay vergüenza en haber huido. Lo que importa es que regresaste. Esteban permaneció en Miraflores por 2 semanas después de la celebración del aniversario, reconectándose con amigos de infancia, visitando lugares familiares, participando de las ceremonias. Cuando finalmente partió, prometió regresar regularmente, y cumplió esa promesa, convirtiéndose más tarde en uno de los organizadores de las celebraciones anuales. A medida que la década de 1990 avanzaba, Miraflores ganó reconocimiento más allá de Chiapas. Artículos académicos fueron escritos sobre el pueblo, documentales fueron filmados, y el ritual del agua recordada fue estudiado como modelo de cómo comunidades pueden curar de traumas colectivos mientras preservan conexiones ecológicas y espirituales con su ambiente. Pero los habitantes de Miraflores nunca dejaron que ese reconocimiento se les subiera a la cabeza. Permanecieron humildes, enfocados no en fama, sino en mantener su relación con la laguna. Las ceremonias trimestrales continuaron sin fallar, independientemente del clima, de las circunstancias políticas o de las presiones económicas. En 2000, 15 años después de los eventos trágicos, el padre Miguel, ahora con 76 años y con la salud fallando, dio su último sermón en Miraflores. Él había sido diagnosticado con cáncer terminal y sabía que tenía pocos meses de vida. Durante una misa especial realizada en abril, él compartió reflexiones finales con el pueblo que se había convertido en su familia. Cuando llegué aquí en 1987, vi un pueblo quebrado, embrujado, desesperado. Hoy veo una comunidad que transformó tragedia en sabiduría, miedo en reverencia, muerte en memoria viva. Ustedes me enseñaron más de lo que yo jamás les enseñé a ustedes. Me enseñaron que la fe verdadera no viene de dogma, sino de relación, con Dios, con la naturaleza, unos con otros. Gracias por ese regalo. El padre Miguel falleció en junio de 2000. Fue enterrado próximo a Doña Petrona, en la colina con vista a la laguna. Su funeral fue un evento comunitario masivo, con cientos de personas compartiendo historias de cómo él había impactado sus vidas. Con el nuevo milenio, Miraflores enfrentó nuevos desafíos. Los cambios climáticos comenzaron a afectar patrones de lluvia en Chiapas, causando sequías más severas e inundaciones más intensas. La laguna, sensible a esos cambios climáticos, a veces disminuía significativamente de tamaño durante los meses secos. Pero el pueblo, armado con la relación que había cultivado con el agua, respondió con adaptación en vez de pánico.
Implementaron técnicas de conservación de agua, instalaron sistemas de captación de agua de lluvia y plantaron árboles alrededor de la laguna para reducir evaporación. Y continuaron sus ceremonias, ahora pidiendo no solo memoria y respeto, sino también sostenibilidad y equilibrio ecológico. Carmen Hernández, ahora una mujer de 67 años con cabellos completamente blancos, pero ojos todavía brillantes de determinación, adaptó el libro de memorias que había creado. Añadió no solo nombres de personas perdidas en la laguna, sino también registros de niveles de agua, observaciones sobre vida silvestre, cambios en la vegetación circundante. El libro se convirtió en un documento ecológico, además de un memorial humano. En 2010, 25 años después de los eventos de 1985, Miraflores realizó su mayor celebración hasta entonces. Periodistas vinieron de todo México para documentar la historia extraordinaria de este pequeño pueblo que había transformado trauma en tradición, horror en honor. Pero para los habitantes de Miraflores, la celebración no era sobre atención externa, era sobre reconocer un cuarto de siglo de compromiso con principios que habían salvado su pueblo. Durante esta celebración, una sorpresa aguardaba a la comunidad. El gobierno de Chiapas, en reconocimiento al significado cultural y ecológico de la laguna de Miraflores, la designó oficialmente como Área Natural Protegida, garantizando que nunca podría ser desarrollada comercialmente. Fue una victoria que validó la decisión que el pueblo había tomado en 1988 al rechazar la propuesta de resort. Carmen Hernández, al recibir la noticia, no demostró triunfo, sino un alivio silencioso y profundo.